un pájaro de 2 kilos, un motor girando a miles de revoluciones por minuto, y el avión sigue volando. ¿Cómo es posible? Imagina que estás despegando desde el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El avión acaba de abandonar la pista, la ciudad se ve abajo, y de repente una bandada entera de gansos desaparece dentro de los dos motores al mismo tiempo. Silencio. Los dos motores apagados. Eso fue exactamente lo que vivieron 155 personas el 15 de enero de 2009. El capitán Chesley Sullenberger amerizó ese Airbus A320 en el río Hudson y salvó a todos. El mundo lo llamó el milagro en el Hudson, pero lo que casi nadie se preguntó fue esto: ¿por qué un simple pájaro puede apagar motores capaces de empujar 80 toneladas de metal por el aire? Y sobre todo, ¿por qué en la mayoría de los casos esos mismos motores sobreviven? Para entender la respuesta, primero, necesitamos dimensionar el problema. En Estados Unidos, solamente se producen más de 13,000 colisiones entre aves y aviones cada año. Solo en 2023, la FAA registró 18,394 impactos. Eso es casi 50 choques al día, todos los días. Y el número ha aumentado casi 6 veces comparado con décadas anteriores. Y aquí viene el primer dato que va a cambiar tu forma de ver esto. De todos esos miles de impactos, solo alrededor del 15% provoca daños en la aeronave. Y entre 1990 y 2015, de más de 160 choques registrados, únicamente 40 resultaron en un accidente. El 0,25%, es decir, que la inmensa mayoría de las veces, el avión se traga el pájaro y sigue volando como si nada. ¿Cuándo ocurren estos impactos? El 92% de todos los bird strikes sucede por debajo de los 3,500 pies de altitud. El 61% durante la aproximación y el aterrizaje, y el 36% durante el despegue y el ascenso. Esto tiene sentido. Las aves viven y vuelan cerca del suelo, en los mismos espacios por donde los aviones deben pasar obligatoriamente al despegar y aterrizar. Y los meses de mayor riesgo son agosto y septiembre, cuando las aves migratorias llenan el cielo. Ahora bien, no todos los pájaros son igual de peligrosos. La paloma de luto es la especie que más frecuentemente choca con aviones en Estados Unidos. Representa el 11% de todos los impactos identificados. Pero las aves acuáticas, patos y gansos, son las que más daño causan. Representan solo el 4% de los choques, pero son responsables del 27% de los impactos que producen daños reales. ¿Por qué? Por su peso. Un ganso canadiense puede llegar a los 4 kilos. Piénsalo en términos de física. Un ave de 2 kilos, viajando a 300 kilómetros por hora en sentido contrario al avión, genera una fuerza de impacto equivalente a varios cientos de kilogramos. Es como si alguien te lanzara un ladrillo con una catapulta directamente a la cara. Excepto que la cara, en este caso, es una turbina girando a más de 10,000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿cómo está diseñado un motor de avión para sobrevivir a esto? Para responder esa pregunta, tenemos que meternos dentro de la turbina. Un motor turbofán moderno, el tipo que lleva la mayoría de los aviones comerciales, tiene varias zonas diferenciadas. La primera que ves desde fuera es el fan, el gran abanico de palas que gira en la entrada. Detrás viene el compresor, luego la cámara de combustión, la turbina de alta presión y finalmente la tobera de salida. Cuando un pájaro entra, lo hace por aquí, directamente al fan. Las palas del fan son la primera línea de defensa y la primera zona de impacto. Históricamente estaban fabricadas de titanio, aluminio y acero inoxidable. Pero en motores modernos como el GEnx, que equipa al Boeing 787 Dreamliner, las palas del fan están hechas de plástico reforzado con fibra de carbono, con un borde de ataque de titanio. Esta combinación es más ligera que el metal sólido, pero al mismo tiempo es extremadamente resistente al impacto. El titanio del borde aguanta el golpe inicial. La fibra de carbono absorbe y distribuye la energía del impacto. Cuando el pájaro entra en contacto con las palas girando a esa velocidad, lo que ocurre en los primeros milisegundos es brutal. Las palas desintegran al animal casi instantáneamente, dispersando sus restos alrededor del propio fan antes de que cualquier fragmento pueda penetrar más adentro del motor. Es como meter una naranja en una licuadora industrial. Los restos salen disparados hacia afuera, no hacia adentro.
Ese es el diseño. No es un accidente. Pero hay un segundo nivel de protección. Si algún fragmento de pala resulta dañado y sale despedido hacia afuera, la carcasa del motor lo contiene. Esa carcasa es de aluminio o titanio y está rodeada en su exterior por enrollamientos de Kevlar, el mismo material que se usa en los chalecos antibalas. El Kevlar atrapa los fragmentos que podrían penetrar la cubierta metálica. Así, aunque el motor sufra un daño interno grave, los trozos no atraviesan el fuselaje ni dañan estructuras críticas del avión. Ahora bien, ¿por qué no simplemente poner una rejilla o una malla en la entrada del motor para que los pájaros no entren? La respuesta es más inteligente de lo que parece. Primero, cualquier rejilla reduciría el flujo de aire que entra al motor, y ese aire es el combustible de la combustión. Menos aire significa menos potencia y más consumo. Segundo, si un pájaro golpeara esa malla, lo más probable es que la destrozara y sus restos igualmente llegaran al motor. Y tercero, si la rejilla se rompe, ahora tienes fragmentos de metal entrando al motor junto con los restos del pájaro. Es peor que el problema original. Entonces, la solución no está en evitar que el pájaro entre. Está en diseñar un motor que pueda sobrevivir cuando el pájaro ya entró. Y para certificar que eso es real, no solo una promesa, existe uno de los procesos de prueba más espectaculares de toda la ingeniería aeronáutica. Se llama la Chicken Gun, la pistola de pollos. Y es exactamente lo que suena. Es un cañón neumático que dispara cadáveres de aves reales contra un motor en funcionamiento a velocidades de vuelo reales. Este sistema se utilizó por primera vez a mediados de la década de 1950 en de Havilland Aircraft. Y desde entonces se ha convertido en parte obligatoria de la certificación de cualquier motor de aviación comercial en el mundo. Las pruebas están organizadas por tamaño de ave, y los requisitos son brutalmente específicos. Para aves pequeñas, de unos 850 gramos, el motor debe sobrevivir a hasta 16 ingestiones seguidas y continuar generando empuje durante 20 minutos sin fallar completamente. Para aves medianas, de alrededor de 1.15 kilos, con hasta 7 ingestiones simultáneas, el motor debe producir al menos 20 minutos de empuje utilizable. Y en uno de los ensayos más exigentes, el motor debe ingerir 4 aves medianas en menos de un segundo, a plena potencia de despegue. Para un ave grande individual, de hasta 1,8 kilos, los estándares de la FAA y la Agencia Europea de Seguridad Aérea exigen que el motor demuestre que puede apagarse de forma segura tras la ingesta. ¿Qué significa apagarse de forma segura? Significa sin explotar, sin incendiarse y sin expulsar fragmentos que puedan dañar el avión. Y para motores con más de 2,5 metros de diámetro de entrada, el estándar es aún más exigente. Deben soportar un ave de entre 1,8 y 3,6 kilos y entregar el 50% de su potencia máxima durante 20 minutos después. Este proceso de certificación no se hace en un día. Se extiende durante varios años, con múltiples pruebas, análisis de datos, modificaciones de diseño y nuevas pruebas. Cada componente que falla en una prueba obliga a rediseñar y volver a empezar. Los requisitos están formalizados en el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, en la parte 3377 y en el estándar europeo CSE 800. Son los dos marcos regulatorios que cualquier motor que vuele pasajeros comerciales en el mundo debe cumplir. Con todo esto claro, hay un dato curioso que los pilotos conocen bien y que casi nadie del mundo civil sabe. Cuando hay un bird strike durante el vuelo, a veces los pilotos lo detectan antes de ver ninguna alarma en los instrumentos. ¿Cómo? Por el olfato. El golpe de un pájaro en una turbina genera un olor a pollo frito que se cuela por los conductos de ventilación hacia la cabina. Y según el lado por el que entre ese olor, los pilotos saben en qué motor ocurrió el impacto. Ahora, vamos al punto crítico. Porque aunque la mayoría de los bird strikes terminan en nada, hay situaciones donde el sistema llega a su límite. El Hudson fue uno, pero el 15 de agosto de 2019 ocurrió otro que muy poca gente conoce. El vuelo 178 de Ural Airlines, un Airbus A321 con 234 personas a bordo. Acababa de despegar del aeropuerto internacional de Zhukovsky, cerca de Moscú. Una bandada de gaviotas fue succionada simultáneamente por los dos motores. Ambos motores fallaron al mismo tiempo. El piloto no tenía dónde ir.
tomó la única decisión posible: aterrizar de emergencia en el campo de maíz más cercano, a solo 5 kilómetros del aeropuerto. Lo que siguió fue un aterrizaje de emergencia en terreno sin preparar, con un Airbus A321. 74 personas resultaron heridas, pero ninguna murió. 0 muertos. Un avión comercial lleno de pasajeros aterrizó en un campo de maíz porque 2 gaviotas entraron a los 2 motores al mismo tiempo y todos sobrevivieron. Y luego está el caso más reciente y todavía bajo investigación. El 29 de diciembre de 2024, el vuelo 2216 de Daegu Air en Corea del Sur chocó contra aves en ambos motores. Las plumas y manchas de sangre encontradas en ambos motores pertenecían al ánade de Baikal, un pato migratorio que vuela en grandes bandadas. Lo que hace especialmente trágico este caso es lo que ocurrió después del impacto. El motor izquierdo, que sufrió menos daños que el derecho, fue apagado apenas 19 segundos después del impacto, sin razón aparente confirmada aún por la investigación oficial. Este caso nos recuerda algo fundamental. La tecnología puede estar perfectamente diseñada. Los motores pueden funcionar exactamente como se certificaron, pero la cadena de decisiones humanas, en los segundos que siguen a un bird strike, puede ser determinante. La investigación de Daegu Air sigue abierta al momento de grabar este video. No hay conclusiones definitivas. Lo que sí sabemos es que el diseño del motor no fue el punto de quiebre inicial. El costo económico de todo esto es enorme y casi invisible para el pasajero común. Los costos de reparación de un motor tras un bird strike oscilan entre $250,000 y $1 millón por motor. El costo promedio de un impacto que causa daño es de $225,000. Y en 2016, las pérdidas financieras globales por choques con aves en la aviación superaron los $200 millones en un solo año. Por eso, la FAA no se detiene. En abril de 2023, propuso una nueva regla de certificación para abordar específicamente el problema de las bandadas de aves medianas siendo succionadas durante la fase de ascenso, exactamente lo que ocurrió en el Hudson. La nueva prueba exige disparar un ave contra el núcleo del motor a 250 nudos durante el ascenso, y el motor debe mantener no menos del 50% del empuje de despegue durante el primer minuto tras la ingesta. La FAA estima que este cambio cuesta 52 millones en el mismo periodo. Y antes de cerrar, hay un dato histórico que muy poca gente conoce. El primer muerto documentado por un bird strike en toda la historia de la aviación fue el 3 de abril de 1912. La víctima fue Calbright Rogers, la primera persona en cruzar Estados Unidos volando de costa a costa. Murió cuando su aeronave chocó contra una gaviota en la costa sur de California. Tenía 32 años. Había sobrevivido el cruce del continente. Lo mató un pájaro a baja velocidad, en una tarde tranquila. Entonces, ¿qué es lo que hace que una turbina moderna pueda tragarse un pájaro y seguir volando? Es la combinación de 3 cosas trabajando juntas. Primero, materiales de última generación. Palas de fibra de carbono con borde de titanio que absorben el impacto sin fracturarse catastróficamente. Segundo, geometría de diseño. Las palas están calculadas para desintegrar al animal y dispersar sus restos hacia afuera, no hacia el interior del motor. Y tercero, contención estructural. La carcasa de aluminio o titanio reforzada con enrollamientos de Kevlar que atrapa cualquier fragmento que intente escapar.